Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y semana a semana convocamos en este espacio a especialistas de Latinoamérica que nos ayudan a entender la complejidad de nuestro entorno y las mejores estrategias que tenemos para hacer frente a sus alteraciones. Hoy hablaremos de uno de esos conceptos que nos acompañan toda la vida. Es escenario de los cuentos, películas y cuadros más clásicos y a menudo queda guardado en la memoria como un lugar de refugio, misterio o esparcimiento. Se trata del bosque. ¿Qué es con exactitud? ¿Cuánto dependemos de este tipo de ecosistemas y qué tanto es posible dar por sentada su existencia en la actualidad? Conversaremos al respecto con María Fernanda Franco, ingeniera forestal colombiana y especialista en el manejo de bosques. Pero antes de ir con ella, los invito a que juntos echemos un vistazo a lo más actual sobre el clima en el mundo. En esta década, regiones como el denominado granero de Estados Unidos, Medio Oriente, Asia Central y África Occidental sufrirán modificaciones dramáticas en su productividad agrícola a causa del calentamiento global, de acuerdo con una reciente investigación publicada en Nature Food. Mediante simulaciones por computadora, los autores del estudio calcularon los rendimientos del maíz, trigo, soya y arroz en 2 escenarios durante los próximos años, uno con cambio climático al ritmo actual y otro con cambio climático mitigado. Descubrieron que, de no reducir las emisiones de gases que calientan al planeta, la producción de maíz, considerado el grano más popular del mundo, podría disminuir hasta un 24% para fines de siglo, lo cual representa muy poco tiempo para que los agricultores y las instituciones competentes puedan adaptarse. Aunque las plagas y enfermedades son grandes amenazas emergentes para la seguridad alimentaria, mucho se desconoce sobre sus causas y tendencias. Pero un nuevo estudio realizado en China comienza a brindar luz al respecto. Luego de analizar un extenso conjunto de datos de 1970 a 2016, los investigadores encontraron un claro incremento de dichos problemas en todas las provincias del país y concluyeron que más de 1/5 parte del daño era consecuencia del cambio climático. Según los resultados, el principal factor que contribuye a que haya más plagas y enfermedades en los cultivos es el aumento de las temperaturas nocturnas y la disminución de los días de heladas. Una de las mayores víctimas del cambio climático es la Gran Barrera de Coral en Australia, pues solo el 2% de este ecosistema se mantiene a salvo de las temperaturas oceánicas cada vez más altas. No obstante, un grupo de científicos se ha dado a la tarea de compensar ese riesgo, reportó New Atlas. ¿Cómo? Aplicando técnicas in vitro. Los investigadores colectan huevos y esperma a partir de corales sanos y los juntan en piscinas con condiciones ideales para la fertilización. Este ambiente controlado, además, promueve que los corales bebé formen una relación simbiótica con un tipo de alga que les ayuda a sobrevivir en la naturaleza, a donde finalmente son llevados para repoblar las áreas afectadas del arrecife. En todo diccionario podemos encontrar la palabra bosque y lo que significa área cuya vegetación está dominada por árboles. Sin embargo, esta y cualquier otra definición se queda corta para el caso de América Latina, donde la diversidad y abundancia nos obliga a repensar el concepto. Escuchemos a María Fernanda Franco. Podemos ir a una definición técnica que digamos nosotros manejamos, las personas que trabajamos con los bosques, que incluye una densidad de área, de coberturas, árboles, que se define como árbol y que no. Podríamos llegar a esa definición y los invito pues a los que quieren conocer esa definición, la van a encontrar en cualquier lugar. Pero pues yo creo que más allá de ir a lo técnico, y es la invitación como que quiero direccionar esta conversación, es decir, a lo que nos encontramos en el mundo, cuando bajamos, cuando salimos de la ciudad y vamos al bosque. Y tenemos diversidad de bosques en América Latina, pero básicamente es una naturaleza a la que nos acercamos
unos árboles, una cobertura, una diversidad que varía. Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy en Colombia, los bosques tropicales son muy diferentes a los bosques que pueden tener ustedes en México o a los bosques que encontramos en Estados Unidos, pero sin embargo son bosques que dentro de su diversidad pues tienen diferentes especies arbóreas asociadas a animales grandes, mamíferos, pero también asociadas a una diversidad microscópica que está en los árboles, en las copas y debajo del suelo. 891 millones de hectáreas en América Latina están ocupadas por bosques. Esto constituye casi la mitad de la región y a su vez representa el 22% de toda la cobertura boscosa del planeta, con lo que hemos ido construyendo distintos tipos de relaciones. Como nosotros como sociedad, una sociedad que vive en las ciudades, que vive en las capitales, que vive en un ambiente pues tecnológico, rápido, trabajo virtual, cómo nos acercamos al bosque, esa es una, pero también hay múltiples sociedades que actualmente viven en y de los bosques. Ellos tienen y mantienen una relación directa con los bosques que les proveen el alimento, les proveen algo muy importante que es una espiritualidad y un relacionamiento mucho más allá de el producto me lo como, adiós mi relación con el bosque. El bosque es entendido desde otra forma completamente diferente y no es como algo ajeno a mí o a mi familia, a mi comunidad, sino hace parte de y yo hago parte de. Y en ese sentido hay unas relaciones de reciprocidad muy interesantes y muy importantes. 300 millones de personas viven en los bosques, otros 1.600 millones dependen directamente de estos ecosistemas para subsistir y el resto también estamos anclados a ellos debido a los servicios ambientales que nos proporcionan. Y contestamos desde esta primera sociedad mucho más citadina, mucho más virtual, de trabajo, de la casa, pues como de este mundo un poco más pues distanciado de los bosques. Somos una sociedad que en general, no me gusta generalizar, pero sí es claro que al crecer tan distante de los bosques, rompemos en algún momento esa relación. Todo lo que necesitamos lo tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, nos llega y está perfecto. Y casi nunca estamos ausentes de ellos, de esto. No sé, me refiero al agua, me refiero a la luz, el aire puro. Y creemos que eso está ahí por inercia, porque hace parte de la vida y porque está ahí. Pero pues gracias a los bosques es que tenemos esto, pero no tenemos esa conciencia justamente porque hemos vivido todo el tiempo en una distancia muy fuerte de los bosques. La comida viene de los bosques, sí, ya sea porque los producen los bosques o que gracias a lo que los bosques proveen será esa comida. No obstante, los bosques se enfrentan serias amenazas que también ponen en riesgo el bienestar de las personas. Tan solo en el 2020 los trópicos perdieron más de 12 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo que equivale a 30 canchas de fútbol por minuto. Acá en Colombia en este momento pues yo creo que es de conocimiento de la mayoría que tenemos unas tasas de deforestación altísimas, principalmente en los bosques de la Amazonía. No le estamos dando el valor a los bosques que tienen y ese valor es económico, sí, pero no es solamente económico. Hay un valor espiritual, un valor ancestral, un valor para comunidades que habitan allá desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sea cual sea digamos, la razón por la cual se está haciendo la deforestación, tenemos que llegar a eso. Acá en Colombia las causas de los motores de deforestación son múltiples. Aumento de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, acaparamiento de tierras, pero un montón de actividades que están en el marco de otro tipo de economías, pero que al final usan o terminan usando a esas comunidades locales para generarle, pues, cubrir unas necesidades básicas que ellos tienen y decir, prefiero esto que esto sobre la balanza. ¿Cuáles son las causas de esta desaparición? María Fernanda Franco nos responde a partir de la experiencia en su país. Existen sociedades que dependen de los bosques, sino que somos como unidad planetaria sociedades que dependemos de los bosques. Entonces el bosque sano es algo ajeno. Ahorita
están haciendo muchas cosas, tú lo dices, cambio climático, deforestación, los bosques están muy en auge y en la conversación pública, pero yo siento que lo seguimos viendo como algo ajeno, como, ay, hay que conservar el bosque allá porque es importante tener el bosque, pero estamos sintiendo realmente esa importancia, o sea, yo lo veo directamente esa relación para mí de cuidar el bosque. Alguna vez yo estaba en un parque nacional al que llevan estudiantes a viajar y a conocer los bosques en el Amazonas y les preguntaban a los niños de ciudad que estaban allá de dónde sale el agua y ellos contestaban de la canilla. Entonces es, ¿dónde está la educación? ¿De dónde estando allá, donde está el agua, donde viene toda la naturaleza, donde viene toda la vida? Ni siquiera hemos entendido la concepción de qué es un bosque, cuál es la función, cuál es el agua que cumple la naturaleza. Así que yo creo que, claro, no es ajeno a las acciones como gobiernos que estamos teniendo en este momento de evitar la deforestación, del tema de la contaminación, de la minería, eso lo tenemos que enfrentar, pero sin duda en simultánea necesitamos una educación mucho más acercada a estas sociedades bosquecinas que entienden el bosque como parte de nuestras vidas. Pero para hacerla aún más efectiva, esa educación ambiental debe estar orientada a temas prioritarios como lo que destaca María Fernanda Franco en el contexto colombiano. Creo que lo que primero tenemos que atender es darle ese valor al bosque, a reconocerlo como sociedad que no está tan relacionada con el bosque, como sociedad occidental, como se le quiera llamar, ese valor al bosque y entender que ese valor del bosque no es solamente económico, porque muchas veces se han hecho los ejercicios de la valoración económica del bosque, pero hay que entenderlo que el bosque va mucho más allá y no se puede contar todo lo que los bosques nos da de manera económica. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente estamos perdiendo los bosques porque siempre va a llegar una alternativa que me va a generar un mayor ingreso. Entonces, por más que yo sea una sociedad que vivo en el bosque, que tenga una relación muy fuerte con el bosque, pero que esté pasando unas necesidades muy fuertes, pues obviamente yo voy a preferir tener algo que me provea mis necesidades básicas a tener el bosque por más que yo tenga una relación. Entonces, el reto es lograr que la ciudadanía haga un análisis crítico sobre lo que consume, pero también sobre lo que desecha. Que tenemos que salir de las ciudades y no salir como irnos de la ciudad, porque también somos una sociedad que aprendimos y vivimos de las ciudades, pero sí para entender qué es lo que pasa alrededor de la ciudad, ¿sí? Nosotros vivimos al lado de una montaña, esta montaña tiene tantos ecosistemas, en esos ecosistemas viven estas otras sociedades, viven estos animales y esta montaña me provee a mí el agua, ¿sí? Ahí tenemos que empezar a generar esas conexiones y eso no lo vamos a aprender solamente yendo al colegio y en el colegio nos dan la clase. Eso es un proceso donde tenemos que entendernos y relacionarnos y generar conexiones con lo que está afuera de nuestro círculo cercano permanentemente. Estamos usando recursos que no somos conscientes de dónde venimos y aparte de eso estamos generando una cantidad de desperdicios que no sabemos dónde van ni nos importan. Y tanto uno como el otro terminan, obviamente intrínsecamente relacionados con los recursos naturales, pues con el agua, con los bosques, con los mares. Entonces yo creo que sí necesitamos ser mucho más conscientes de dónde vienen y para dónde van, ¿no? Nuestra responsabilidad planetaria no termina cuando yo boto la basura y cuestionémonos hacia dónde también, qué es lo que consumimos y hacia dónde va lo que consumimos, por este lado, y de dónde viene lo que consumimos y en cómo se genera lo que consumimos. Es como yo estoy en el medio, asumir esas responsabilidades como un punto medio de dónde viene y de dónde va. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los invito a que no se pierdan la próxima emisión de Reporte Climático.